Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop, y este es el final de temporada de Reboot Recomienda, el último episodio que vamos a publicar por el año 2021. Esta vez full spoilers, esta es la diferencia, este episodio va a estar full spoilers de las dos series que ya advertimos en el episodio anterior que íbamos a hablar a continuación, que son El Juego del Calamar y Misa de Medianoche, ambas disponibles en Netflix. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te preparas para este final de temporada? Bien, estoy contento, estoy muy feliz con las dos series que elegimos. Me parece que estamos hablando de temas de los que está hablando todo el mundo por primera vez. No estamos hablando Fantástico. De estos mangas que tenemos escondidos en el fondo del armario. Así que bueno, tengo muchas ganas de charlar, y por eso mi primera pregunta va a ser sorprendente. Te va a sorprender mi primera pregunta, porque creo que estamos rompiendo la estructura al preguntarte: Edu, ¿por qué me recomendaste Misa de Medianoche? Te recomendé Misa de Medianoche porque, como te digo, ya tenía un buen historial de confianza con Mike Flanagan, el creador de las series The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, director de Doctor Sleep. Y al ser esta, no sé si es su primera, pero al menos su primera reciente o su más reciente serie 100% original, de su cabeza, no fue una adaptación de un libro, la vi, me encantó y dije: tengo que hablar esto con Fichi, y preferiblemente, por eso me gusta tanto que sea en este episodio, preferiblemente con spoilers, porque hay mucho que desgranar acerca de la historia, los diálogos, los personajes y todo lo que sucede en apenas 7 episodios, que se van rapidito, incluso con lo densos que son. ¿Qué te pareció Misa de Medianoche, Fichi? Me gustó mucho, muchísimo. Me gustó mucho. Pensé que me iba a gustar, pero me sorprendió lo mucho que me gustó. No, me gustó mucho la mezcla de influencias que se le notaban a Flanagan. Yo a Flanagan lo vi su primera película, Oculus, en su momento. Me había gustado muchísimo, porque, bueno, tengo debilidad por Karen Gillan. Me encanta como actriz. Está Katie Sackhoff, es un muy lindo elenco el de esa película. ¿Está Karen Gillan? No sabía. Karen Gillan es la protagonista, sí. Es muy, muy buena. Muy, muy buena. Oculus tiene un concepto muy bueno, lo explora muy bien, pero sí se entiende que es un director que tiene ambiciones novelísticas, y por eso me parece que Hill House fue lo siguiente que vi. No vi las otras películas, no vi Doctor Sleep, no vi Bly Manor, sí vi Hill House. Me gustó mucho Hill House, pero esto me gustó 1000 veces más. Me parece que llamarlo un trabajo original, es verdad, es un trabajo original, pero... Sí, bueno, muchas inspiraciones. Pero de Salem Slot, etcétera, etcétera. Etcétera. Hay muy fuerte Silent Slot, y muy fuerte ese Stephen King por ahí, más de comunidades. Me recordó muchísimo a una novela no tan conocida de él, pero que tiene una excelente adaptación a miniserie también, que se llama La Tormenta del Siglo. Muchísimo. No la he visto. No la he leído, perdón. Excelente. Tiene una secuencia en particular que es muy similar a las de la iglesia, de esta serie. Cuento cómo interpreté yo de qué se trata. Vos decime si estoy en lo correcto. Esta es la historia de la isla Crockett, una especie de Nantucket, aislada de todo, a más o menos a 1 hora de distancia en ferry de la tierra firme. Está en lo que sería el noreste norteamericano, ¿no? Sí. En la zona de Massachusetts, New York, por ahí. Es una islita pesquera que está casi desierta. Y fría, un poco fría por la zona en la que estaba también. Un poco fría, sí, claramente un poco fría. Aparte, casi desierta porque, bueno, los jóvenes que se van de esa isla no vuelven más, hacen su vida fuera de la isla. No es que se van, se casan y vuelven con toda su familia para vivir ahí. La isla se está quedando desierta, se está muriendo lentamente. Sí. Me parece que mucho del contenido de la serie, de los temas de la serie, tienen que ver con eso, con la muerte lenta, la inevitabilidad de la muerte, y es una gran metáfora de eso Crockett. Pero en este caso, 2 jóvenes vuelven. Vuelve Riley Flynn, quizás el joven más prometedor de la isla, que fue a la universidad, empezó a trabajar en tecnología y de repente arruinó su vida por completo. Se volvió alcohólico y atropelló y mató a una chica. Pasó años en la cárcel, sale y vuelve sin saber para qué ni qué va a pasar con su vida. Básicamente. Sin propósito. Nadie lo quiere ahí, y él no parece querer tener ningún impulso de hacer otra cosa. La otra que vuelve es Erin Green, que es una chica rebelde que se fue para triunfar en Hollywood y volvió embarazada. Nadie sabe de quién, nadie pregunta, porque
En Crockett está claro que todo el mundo habla de todo el mundo, pero nadie habla con nadie. Es, Es muy de esa es, vecindad, ¿no? Es muy de vecindad chiquitita. es Todo el muy mundo el chiquitita. chisme. Ay, si tuviste que, viste que llegó, mira, pero nadie habla con nadie, todo el mundo es Claro, muy dicen, hipócrita hablando oh, con el hola, otro. Bev, nos caes muy bien a todos. Sí, No, todos amamos a Bev, por todos supuesto. amamos a Bev. Pero Bev es como la alcaldesa falsa. Hay un alcalde que no le importa a nadie en la isla, un alcalde que no corta ni pincha, pero Bev es como la organizadora social de la iglesia y la mano derecha del sacerdote que está hospitalizado fuera de la isla, pero viene un nuevo cura. Nadie le había avisado a nadie, pero cae un cura que se llama el Padre Paul, joven, carismático, casi poseído en su En apasionamiento, su fe, sí. en su fe, y esos son los elementos que nos pone la serie. Estos regresos, esta nueva llegada y tensiones en la isla que se sienten desde hace tiempo y que han aumentado por las crisis económicas y la falta de mano de obra, porque hasta los jóvenes están esperando con el momento particular para salir corriendo. Hasta la chica que está en silla de ruedas dice, yo de acá salgo nadando, no me importa nada, pero todo el mundo se quiere ir. Y de ahí empiezan a aparecer elementos de terror cada vez más, una criatura extraña, unos brillos en la noche y las cosas se complican. Me gustó mucho cómo está contada la historia, me gustó que sean capítulos muy largos, son capítulos de más de una hora la mayoría, son increíblemente largos, increíblemente lentos Y también, densos, porque sí. densos son de escenas largas, escenas muy largas, charlas muy, muy extensas. Las disfruté muchísimo, pero creo que es una cosa muy interesante en la primera escena. La primera escena de la serie es una imagen, un plano secuencia espectacular que es dolorosísimo, es terrible, en el que vemos como vemos un accidente de auto, es un plano secuencia de una cámara corriendo por un accidente de auto con la luz del auto de policía, con vidrios en el suelo, vemos una chica muerta, muriendo en la calle, vemos dos autos chocados y uno de los conductores, es Riley, nuestro protagonista, que está ileso, completamente ileso, y Sí, ve a unas esta chica, cortaditas en el rostro y ya. una cortadita en el rostro ya, él ve a esta chica morir, es condenado y pasa un tiempo en la cárcel. Todo eso lo cuenta Flanagan en 4 minutos. Mm. Como diciendo, yo creo que es una actitud de Flanagan de decir, no, yo sé contar una historia rápido. Yo, si quisiera contar esta historia rápido, te la cuento en esta velocidad. Te la cuento, tiene la carga emocional, visualmente está muy bien. Ahí está, te conté una historia, pero te voy a contar en el ritmo que yo quiero contar. Y el ritmo que él quiere contar es construir esta atmósfera, la sensación de que se vive ahí. Personajes definidos muy, muy claros, pocos arquetipos. La única que se acerca por ahí es Bev, que sí hemos visto personajes parecidos a Bev en otras series, especialmente en Stephen King, pero tiene una intensidad que es propia. Me gustó mucho la atmósfera. Yo no sé, contame cómo sentiste vos la atmósfera, el ritmo de la serie. Me gustó mucho lo extensas y lo profundas que pueden ser las conversaciones a veces. Y cómo la serie te va engañando, ¿no? O te va cambiando la percepción, vas cambiando la percepción de lo que está pasando a lo largo de los episodios. Uh-huh. Tengo un amigo, Carlos, mi gran amigo, que él desde el final del episodio 1, ya supo de qué trataba la serie en general, ¿no? ¿Qué era esa oscuridad que aborda la serie? Ya vamos a entrar en spoilers, pero vamos a dejarlo por ahí hasta ahora. Pero a mí me costó un poco más. Y viéndolo con ojos más ingenuos, el tráiler, que no te dice nada, que ya lo mencionamos en el episodio anterior, el tráiler no dice nada, el primer episodio te plantea un misterio, hay algo por ahí, hay una isla, hay como una mini isla a la que van los chicos para tomar bueno, y estar libres ahí de los adultos, y es como su pequeño club secreto que aparentemente todas las generaciones iban a esa misma isla. Tardas un poco en descubrir qué es lo que pasa, pero la manera en la que te lo va desgranando la serie a mí me gustó muchísimo porque es un misterio que van contando de una manera muy pesada y como que cada escena tiene cierto impacto. Al principio, el primer episodio lo sentí muy rondando alrededor de la culpa que siente Riley, esas pesadillas que tiene, esa aparición que al principio si no sabes de qué va la serie, crees que puede ser un fantasma, que se le está apareciendo el fantasma a la chica, pero no, el fantasma está dentro de él, el fantasma vive en su cabeza y entiendes que aunque estamos viendo un personaje que está completamente
emocionalmente destruido, se le nota triste, se le nota con una carga de culpa muy grande. Las anécdotas que él va contándote sobre su pasado, te lo imaginas como el típico douchebag del auto costoso en Estados Unidos, los martinis, las cosas, los cócteles en la fiesta y nada, al día siguiente hay 2 Alka-Seltzer y sigue la fiesta, ¿no? Entonces es como ese cambio de personalidad que te lo dan a entender que sucedió, pero no lo ves en la serie. Y aún así te queda claro cómo fue la personalidad de todos los personajes, o de la mayoría de los personajes principales, antes de la serie. ¿Cuál es el pasado que llevan? Me gusta mucho cómo desarrollan ese pasado en Riley, el protagonista, en Erin, la coprotagonista o la otra protagonista, en el policía, que me sé el nombre del actor en la vida real, pero no me acuerdo el nombre del personaje, de Rahul, ¿cómo se llama el personaje? Rahul Collie es el... Sí, el actor es Rahul Collie, pero el no me acuerdo, personaje... pero todo el mundo le dice sheriff y le sheriff. dicen insultantemente, le dicen sheriff. El Sheriff Hopper de esta serie también te cuentan muy a cuentagotas detalles de su pasado como para que entiendas por qué él está ahí, entiendas su personalidad, su recelo y todos los temas sociales que toca la serie. Y la serie tiene algo muy bien, que es que la manera en la que toca los temas religiosos, ¿no? Obviamente la serie llega a un momento que ronda por completo sobre la fe y sobre la religión. Pero he leído personas en Twitter quejarse que dicen que es ofensiva con los católicos, que es ofensiva con los cristianos, que es ofensiva con todo el tema del cristianismo, ¿no? Y puedes que te lo tomes así, pero para mí esto es un tema de manipulación. Porque claramente es un tema de manipulación. Es utilizar el poder que tienes con tu autoridad y tergiversar las palabras para controlar a las masas. ¿No te parece? No, para mí es una historia claramente católica. Para mí es una crítica, al catolicismo, y habla y dice lo que dice la serie es que la manipulación es una parte intrínseca del catolicismo, más allá de la institución. De la religión, de las creencias de la religión. Me parece que la serie rechaza con fuerza la idea de que Dios existe y dice que que la ilusión de Dios es dañina y destructiva y es una muleta que nos hace experimentar menos la vida. Me parece que es profundamente crítica, pero claramente es la obra de un católico que rechazó su religión y se volvió ateo. Yo tuve esa sensación con El Reino, con la miniserie de Netflix también, argentina, que critica a la iglesia evangélica, que tiene la hipocresía de decir, no, el problema está en la iglesia, no en las creencias. Las creencias están muy bien, pero los superiores de la iglesia, estos son malos, pero el corazón de los creyentes es bueno. Esto te dice, no, el corazón de los creyentes están, creer en una mentira y continuar y perpetuar esa mentira y perderle el respeto a la muerte es algo, o sea, simular que la muerte no existe es el mal en esta serie. Y me parece que te lo deja muy increíbmente claro en uno de los mejores finales de series que he visto en mi vida. Dios mío. Aún con solo 7 capítulos. Pero yo creo que ese proceso lo va dejando claro. Creo que vos hablabas de la estructura de los capítulos y de cómo estaba construido ese primer capítulo alrededor de la culpa de Riley. Y creo que a diferencia de otras series, y aún me pasaba con Hill House, que se siente como una película de 8 horas, no se siente como una serie, acá veo una estructura muy clara, episódica, que no solamente tiene un corazón muy fuerte, un centro muy fuerte en cada episodio, que sea una cuestión temática, como en este caso es la culpa de Riley en el primero, sino que también tienen una secuencia finales muy, muy claras, unos ganchos recontra fuertes. El final del capítulo 1 con los gatos en la playa, que es algo que ya medio lo estamos viendo en la primera escena, pero al final como diciendo, bueno, esto podés leerlo como quieras, podés leerlo como una señal, podés leerlo de una perspectiva religiosa, pero desde la perspectiva o lo que sea, sí. O claro, o una plaga, lo que sea, pero lo que sea que estés viendo acá es algo que no es bueno ni es natural. Entonces, creo que la forma en la que pasa y la forma en la que ignoran es muy interesante. Cómo lo es el final del segundo capítulo con Lisa pudiendo caminar y el final del tercer capítulo, para mí, final del 3 y final del 5 son top, así de los mejores finales de episodios que he visto. No sé si en años, pero en mucho tiempo. Sí. Y te diría que
Sí, sí, sí. Sí, en finales, sí. El final del 3, bueno, obviamente todo el capítulo 3 tiene una estructura, tiene una escena a la que vamos viniendo, que es esta autoconfesión del cura, que al principio se siente como una escena típica de Flanagan, ¿no? El monólogo. A él Flanagan le encanta, más allá de las escenas medio teatrales que a él le gustan, le gusta el monólogo, le gusta el Sí. personaje que habla 8 páginas. Yo no sé cómo hacen esos pobres actores, Gerald cómo Game, por sufren. ejemplo, es ¿Cómo? hablar, en Gerald Game, es hablar y hablar y hablar y hablar. Claro, pero ahí tenés la estructura de película que te limita. No podés dedicarle tanto tiempo como le dedica esto a conversaciones como, por ejemplo, secuencias que una película hubiera resuelto en 2 minutos, pero acá se puede tomar el tiempo que necesita. La escena en la que Lisa, cuando ya puede caminar, perdona a Mm. Joe, tiene una intensidad enorme. Se siente artificial, se siente literaria, se siente como esta no es una niña hablando, esto es un guionista hablando. No Sí. importa, no importa, porque es profundamente efectiva. Lo que dice la actuación, porque la actriz es muy buena y el actor que se de Show también es muy difícil condenarlo de la forma que el pueblo lo condena, aún sabiendo lo que hizo. Y ese monólogo, o el monólogo del sheriff en el último o anteúltimo capítulo, en el capítulo 6, tenés el monólogo del sheriff que cuenta las razones por las que se fue y cuenta Mm. toda su historia, es la backstory del personaje. Sí. Y es el personaje diciendo su backstory 12 minutos y Flanagan diciendo, sí, esto es lo que es esta escena. No voy a Sin ocultarla. flashbacks, No, visuales. no voy a contarte flashbacks, no voy a contarte nada. Voy a contarte esto. La de Pruitt necesita los flashbacks, porque los flashbacks también, en una serie en la que la atmósfera y el diseño de producción es tan pesado, tan denso, tan vivido, ¿no? Te da esa sensación de que los personajes, los actores se fueron y estuvieron 3 años en la isla antes de empezar a grabar, porque es la huella humana en esa isla que nunca existió, porque no es que fuera una isla real, sino que hicieron todo un set que fue la isla y nada más. Y se ve Pero demacrada. Se ve se ve demacrada. Las demacrada, se caras, ve. las casas se ve como que pasó un huracán por ahí, arrasó y estos son los restos. Estos son los Claro, como huesos si. de lo que fue algo, una residencia, un lugar de vivienda hace 50 años, que te lo dicen en la serie, ¿no? Que aquí vivían 1000 personas, 5000 personas, pero luego ocurre algo, un tema con un derrame que nunca desarrollan por completo, que no importa, desarrollan un poquito la conexión con Bev que tiene, pero lo que ves ahorita son restos. Para mí es como lo que queda de un pez después que te lo comes, Sí, básicamente, hablando de una isla de pescadores. sí, 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 creo que eso está bien claro, pero vos fíjate que en los flashbacks de Pruitt, cuando vemos toda esta historia en la que el padre Paul resulta no ser el padre Paul, sino el mismo monseñor, el mismo cura de 80 años que se fue, se perdió en Jerusalén y se pierde dentro de una caverna y se encuentra a lo que él identifica como un ángel, Tiene que alas, no debe ser es un ángel. que no es, que es evidente, clarísimo que no es un ángel. Y me encanta lo bien que está justificado, porque si vos vieras eso, si vos vieras eso en la vida real, te rompería tanto cualquier concepto que vos tenés de la realidad, que Mm. vos no dirías es un vampiro, vos dirías esto es algo, esto es un tipo que le pasó algo, los vampiros no existen, entonces, ¿pero qué existe? Los ángeles existen. Eh, este monstruo horrible, bueno, en la Biblia dice que los ángeles te dan miedo, que los ángeles son imponentes, que los ángeles son Indescriptibles. inhumanos, indescriptibles. Entonces, bueno, quizás es esto. Entonces en ese momento dije, pará, yo creía, me pasó también que no esperaba esta resolución, yo veía la historia, yo pensé que iba por un lado de Lovecraft, pensé que Mm. iba por el lado del horror cósmico. Y no es Yo horror también. cósmico, es horror gótico. Y es el horror gótico que también maneja Flanagan y tan efectivo es, porque en el momento que ves eso, más allá de que es un momento, un twist perfecto, que obviamente es el punto de partida de la serie, dijo, ¿qué pasaría si Flanagan se le ocurrió esa idea y dijo, bueno, en base a esto creás toda la serie? Porque es una idea brillante, genial, que después de ese capítulo 3, después de ese final de capítulo 3, vos decís, bueno, esta historia no la vi. Esta historia, he visto historias de vampiros, he visto historias Incontables. similares, me recuerda, en algunos sentidos me recordaba mucho a una muy buen cómic que se convirtió en una película no tan buena, que se llama 30 días de noche. No la he visto, Sí. pero sé cuál es la película. Es muy buena, que también son vampiros en un pueblito en Alaska que tiene 30 días de noche y las cosas se complican obviamente porque, bueno, no podés acá mirar el reloj un ratito y decir, bueno, ya es de día, muchachos, entren de vuelta.
Pero sí, ese capítulo 3 me pareció... ¿Cómo fue tu reacción cuando viste esa escena? Me pareció inesperado. Me pareció inesperado, aunque las pistas estaban ahí, ¿no? O sea, si has visto suficientes películas, suficientes series, suficientes anécdotas, cuentos, libros, etcétera, de vampirismo, de vampiros, las señales como el depredador de noche, los ojos brillantes, los gatos muertos, no sé, podrías recordar incluso al personaje de Brad Pitt en El Silencio de los Inocentes, escucha la locura que estoy diciendo, entrevista con el vampiro que se alimentaba de ratas, estaban algunas pistas ahí y por supuesto la escena que por alguna razón en su momento para mí pasó desapercibida. Y después dije, claro, cuando llega el sacerdote nuevo por primera vez, que está metiendo un baúl muy pesado en su casa, le da dos palmaditas al baúl y el baúl le responde adentro. Bueno, o tienes al sacerdote, al monseñor secuestrado ahí adentro. Que eso es lo que uno pensaría. Eso es lo que yo pensé. Porque ese es el excelente. Ese es un tipo que es un buen guionista de terror. Es un tipo que maneja la misdirection. Primero te dice, el tono de esto no es Drácula, es Lovecraft. Entonces vos decís, bueno, entonces esto va a ser un Tulu, va a ser gente pez. Yo me imaginaba eso, me imaginaba a la gente de Innsmouth. Me imaginaba estos hombres pez que eran cultores de este dios cósmico que vive bajo el océano. No me acuerdo si Shub-Niggurath, alguno de esos. Yog-Sothoth, ese era el dios de Innsmouth. Pero Me bueno. trajo un flashback cuando yo me acuerdo de los nombres de los ángeles Evangelion. Así más o menos fue ese momento. Son clásicos. Pero sí, me dio ese feeling. Y más allá de eso, yo dije, bueno, acá la serie puede ir en dos direcciones. Puede volverse terror, trash absoluta, pero no lo creo porque son 4 capítulos. O puede usar este elemento y tomárselo 100% en serio para seguir explorando el resto de la serie. Y me parece que ahí está la genialidad. El capítulo 4 tiene una conversación con Riley y Erin que dura 25 minutos, 30 minutos, que yo sentía que estaba sentado con ellos dos en esa conversación. Sentía que llorando yo había junto tenido, a ellos. sentí que yo había tenido esas conversaciones alguna vez. Sí, es una conversación que, especialmente conociendo las circunstancias de los personajes y lo que le pasa a Erin, porque Erin pierde su embarazo y el momento en que lo pierde uno sabe que no va a recuperar ese embarazo. Ese bebé por nacer desapareció. Y eso fue un momento muy, muy intenso, la forma en que lo llevó la actriz, que aparte es excelente, la actriz. Muchos actores, muchos directores se obsesionan con su pareja y la ponen en papeles importantes, pero Kate Siegel es fabulosa en esa secuencia. Zach Gilford me sorprendió. Yo lo tenía mucho de Friday Night Lights, que es una serie que amo, pero me sorprendió ese monólogo, especialmente la forma en la que habla de eso, de lo que ves cuando te morís, cómo es, qué es lo que pasa. Y te da a entender que lo único en lo que piensa es eso. Riley está muerto ya. Riley muere en la primera escena. Riley, en el accidente, cuando mata a esa chica, Riley muere. Y es muy importante tenerlo en cuenta, eso. Tener en cuenta que este es un hombre sin alma caminando. Es un hombre al que el mundo que lo rodea le dice: vos valés, vos servís, vos tenés una posibilidad de redención. Tienes una segunda oportunidad, exacto. Una segunda oportunidad. Pero él no considera que se la merezca. Otra serie, una peor serie, hubiera dicho: Riley está equivocado. Esta serie se atreve a decir: Riley tiene la razón. Y eso fue porque ese capítulo 5 es perfecto. ¿Por qué? Porque la misma construcción de Misdirection que hace Flanagan cuando nos muestra el cajón con el que creemos que tiene el monseñor adentro, o cuando nos muestra elementos Lovecraftianos para hacernos creer que va a ir por esa dirección y no iba por la otra. Lo brillante que tiene la escena, que, bueno, obviamente después el capítulo 4 termina con que el vampiro ataca, que nunca lo nombran como vampiro, muy clásico de zombies. El ángel ataca a Riley, creemos que lo mata, pero no, lo convierten en vampiro él también, y tiene una larguísima, excelente también conversación con Hamish Linklater, el sacerdote, Hamish Linklater, otro actor increíble, que se lleva por delante la serie, un actor que yo lo había visto en muchas cosas, que a mí me encanta, pero acá es otra cosa. Y esta conversación
¿Cómo? En Legión, por ejemplo. En Legión, que era un personaje muy interesante, que era un personaje que podrían haber descartado los primeros capítulos, Y pero me no lo alegra hicieron. mucho que no lo hicieran. Sí, sí. Y no lo hicieron, y era un personaje Tiene desatado mucha también. presencia él, como sus personajes, la voz. No sé si es la voz y la actuación, esa mezcla del talento que tiene actuando y la voz que tiene. Te dan como. Te ponen a. Te pide atención y se la das al actor cuando está hablando. Y creo que en este tipo de series, como Misa de Medianoche, todos estos diálogos larguísimos hicieron que estuvimos completamente en silencio, mirando lo que estaban diciendo, analizando palabra a palabra. Y toda esa interacción en el quinto episodio dentro de este salón de celebraciones o este salón del pueblo, wherever, que construyeron con el dinero malversado del derrame de petróleo que hubo. Tiene varios momentos y varios detalles sutiles, como que en este momento vemos a Bev que está muy envidiosa. Está muy envidiosa. Cada vez que entra a la habitación a preguntarle si está todo bien, a ver qué pasa, si van a alimentar con el pobre señor técnico manipulable que arregla los barquitos, que lo usaron Sí, lo usaron pobre de Tush. comida. Sí, lo usaron de Pobre comida. Tush. Sí, sí, que Sí, tiene su bracito con... con el bracito y las cortes. Pero el Pero, rostro de Beth y la manera de moverse, de actuar, de su lenguaje corporal, su mirada, todo es ¿por qué él y no yo si yo soy la santa? ¿No? Todo sí, ese personaje ronda en eso. En que ella es la sí, santa, ella es la buena, ella debería haber sido la elegida. sí, pero también que ella sabe por qué no es la elegida. Obviamente. Y eso es lo que hace fantástico también el capítulo siguiente. Pero el quinto y el final del quinto, Ah, el momento en que se van en la canoa, es tan efectivo porque de la forma que está construida la serie, cualquiera de las dos decisiones de Riley hubiera tenido sentido. Si Riley hubiera matado a Erin, hubiera sido un final fuerte y hubiera sido un final que hubiera dicho, bueno, yo sé que no tengo alma, pero bueno, como no tengo alma, no tengo miedo. El momento en que admite, que es tremendo ese momento, el momento en que le admite a Pruitt que, que cuando Pruitt le dice, no, yo no siento remordimientos por lo que hice, por haber matado a Joe. Y él le dice, ¿qué te da? Me da asco, dice. No, me estás mintiendo. La furia de Pruitt de sí, decir, fue buenísimo ese decime momento. la verdad, decime lo que realmente sentís. Y le dice, ¿estás celoso? Y sí, está celoso. Tiene envidia. Eh, Tiene envidia de no poder desconectarse tanto de la culpa que tiene. claro, Es buenísimo. pero es lo que lo hace un héroe al final. Y eso es lo que para mí es, en ese momento es cuando va contra la fe católica y contra muchas ideas de moral la serie. En el Mm. momento en que dice, Riley es un héroe porque decide morir, porque sabe que es la única forma en la que va a convencerla a Erin de que el peligro es real. Y en la que no Tiene va a que hacer verlo. daño. En algún momento hubiese tenido que hacerle daño a alguien o a algún Sí, pero animal. para no hacer daño podía ir a tomar sol a la terraza, no tenía por qué hacer eso con Erin. Podía irse como se quería ir desde el principio, pero este suicidio de Riley está considerando morir durante toda la serie y la serie dice, Riley tiene razón. Lo que hizo Riley, que es lo que es quizás lo que para mí es más polémico todavía que la forma en la que critica el catolicismo. Porque no solo critica el catolicismo en sus prácticas, en su fe y en la manipulación, sino en sus planes sociales, o sea, en el lugar social que ocupa, Mm, especialmente en la tradición de Alcohólicos Anónimos. mm. Y nosotros vemos estas reuniones de Alcohólicos Anónimos donde donde todo el tiempo, todos los personajes están tratando de separar a Riley de su responsabilidad. Mm. Y Riley no considera que se pueda separar de su responsabilidad. Y la serie tiene la dureza y la visión y la perspectiva que no quiere satisfacer a nadie de decir, no, lo que hizo Riley es responsabilidad de Riley. Y estuvo en la cárcel un rato y se fue, eso no soluciona nada. La No, última imagen, lo último que ve Riley, es a la chica que mató a Través perdonándolo. básicamente. Porque esa es la única forma en la que vas a perdonar. Decir, bueno, te maté y morí también. Y es duro y es algo para discutirlo, porque por supuesto ya va a tener que ver con las creencias que tenga cada uno o con la visión moral que tenga cada uno sobre la redención, sobre la culpa, sobre las adicciones, sobre la vida. Y la serie toma un partido
imposiblemente claro, o por lo menos no juzga a Riley por lo que hizo, y básicamente lo pinta como un héroe, pero obviamente nos deja con el momento después. Y el momento después es Erin horrorizada, el momento en que vemos, en que ya pierde su conciencia Riley, y empezamos a escuchar de fondo el grito de Erin, y la vemos, y durante toda la secuencia de créditos Se escucha. Es desgarrador. los gritos de Erin, que sí, que reacciona, y pues también tenemos a Erin diciendo durante toda esa secuencia, dice, no importa lo que me digas, no importa lo que me hagas, me querés asustar, no me vas a asustar. Y terminamos con una Erin completamente aterrada, porque el problema de la serie, la forma en la que ve las cosas la serie, dice cosas muy claras sobre el mal. Creo que en ese sentido es Lovecraft, más Lovecraft que Stephen King. Stephen King es un tipo que cree que el mal tiene una raíz, una explicación, un punto de partida. Acá siempre se habla, ¿no?, de este concepto de la banalidad del mal. Y es lo que vemos en el capítulo 6 en especial. Este ángel es repugnante, es un animal, es un animal que se pone la ropa y se ríe de lo que está pasando. Se está tomando todo muy en broma, diciendo, bueno, si quieren que haga esta payasada, porque así me van a dar de comer, genial. Pero es un tipo que lo único que quiere es comer, y no es el vampiro, no es el ¿cómo se llama? El Drácula Bram Stoker, no es Alucard. No, no es Lestat. Esto es el mal, esto es la repetición del mal. Esto es un mal milenario. Un mal milenario es un animal, no es otra cosa. El mal no tiene explicación y el mal no tiene redención. Esa es la mirada clarísima de Flanagan. Me parece increíble. ¿Cómo viste vos? ¿Cómo experimentaste vos el 5? El episodio 5, el final fue desgarrador, como te estoy diciendo. Uno sospecha, más o menos vas conociendo a Riley durante los primeros 4 episodios y ves cuál es, o sea, hubiese sido un giro muy drástico que matara a Erin y no que terminara siendo un suicidio. Pero cuando tú ves que se van en el barquito, que él tiene todo este rato recorriendo el pueblo, que él tiene todo este rato haciendo un último recorrido, un último paseo, una última caminata de intentando dejar una ayuda a la gente, más allá de que él personalmente no podía hacerlo, porque sabía que, bueno, quizás podía, yo me imagino que ese era el miedo de Riley, quizás sucumbir a sus necesidades más básicas, a sus instintos, que en este caso sería comer gente, como muchos en el pueblo hicieron sin remordimiento alguno. Lo hacían porque, bueno, más allá del autoengaño de que sí, que este es nuestro propósito divino, había muchos que lo disfrutaban, había muchos que los hacían básicamente por placer. Riley nunca lo vi haciendo eso y más o menos esos últimos minutos me fui esperando que ese iba a ser el final, que el final iba a ser del episodio. Riley, no sé, a menos que ocurriera algo muy hollywoodense, como que voltearan la canoa y se escondieran debajo de la canoa para que la luz no le diera de alguna manera. No lo veía posible. Reglas Titanic. Exacto. Los planes prácticos son... No, la serie... Y me gusta que la serie establezca eso. Establezca que esas soluciones huevonas no las va a poner en práctica en ningún momento. Esto es lo que es y aquí vamos a lo que vamos. Y me pareció una cachetada al mismo tiempo a todo lo que era el engaño que estaba creando el Monseñor Pruitt alrededor de todos, la soberbia que tiene el Monseñor Pruitt, el cura, en creer que puede transformar y convencer a cualquiera de que de verdad que él es el bueno, que es un propósito divino, que no está matando gente, que está enviando gente al cielo, o cualquier engaño que se quisiera poseer por la cabeza esa persona. El gran problema de Pruitt, ve por qué tiene celos. Y cuando hacen el ritual en el capítulo 6, el ritual que obviamente es idea de Bev, cuando hacen ese ritual, ¿por qué Bev no toma? ¿Por qué Bev tiene miedo? Porque Bev sabe lo que es. Bev, a diferencia de los demás personajes, Bev es un hipócrita. Totalmente. Pero Bev es un hipócrita consciente. Bev es maligna y cruel de la forma que es, y ella siente que está haciendo lo correcto pero ella sabe también lo que es, mientras que Pruitt no. Pruitt es sincero Pruitt, siempre. Su ingenuo es sincero, sí. Pruitt siempre cree que está con un ángel encima. Pruitt siempre cree que fue
el elegido. Pruitt es un tipo que no estaba feliz con el final de su vida en la Tierra, con su paso por la Tierra, con muchos remordimientos, y esta segunda oportunidad la abraza como puede. Entonces dice, bueno, si esto que yo quiero, si yo lo quiero, y acá está, esto por ahí tiene contacto con la otra serie que vamos a hablar, ¿no? Pero eh, si yo quiero algo, ese algo es bueno. Si ese algo, si mi deseo es, mi deseo es mi derecho. Mm. Yo, si yo quiero algo, si algo me va a hacer feliz, entonces tengo que justificarlo, tengo que racionalizarlo y decir, y entender por qué es bueno también. Mm. Entonces necesitas las dos cosas. Y eso es lo que hace que, porque Pruitt bien podría haberse vuelto vampiro y bueno, volver al pueblo y morder a alguna gente. Pero no, él quiere compartir este don porque él dice que no tiene remordimientos, pero llega un momento que él tiene que admitir que lo que está pasando, lo que hizo es horrible. Y el momento en el capítulo 6, que se da cuenta, que lo ve a Mildred, a Sarah, y ve la reacción de la gente, y ve cómo está convirtiendo a sus fieles en animales, con este ritual perfecto, con este ritual de tomar la sangre de Cristo, o veneno, o lo que sea que les esté dando, es brutal. Y es un gran actor el que lo pone en práctica. Pero toda esa secuencia del capítulo 6 y lo luminoso y lo denso que es toda la construcción, Mm. la de nosotros saber, porque muchos directores te cuentan esta historia de que, bueno, el espectador sabe, pero los personajes no. Mm. Acá, todos, Aquí Erin, tienes un Sarah, puñado de personas que sabían, sí, sí. que saben, pero no pueden hacer nada. Y realmente sentís que no pueden hacer nada. Y sentís que no hay heroísmo que los pueda salvar porque hay una conspiración más fuerte que ellos y consciente. Y en Es el que es momento en que increíble. él... Es Sí. increíble. Cuando la doctora le plantea al sheriff qué va a pasar, qué es lo que está pasando, ¿quién se podría tomar eso en serio? Me alegra que la serie no haya jugado con ese elemento, que es algo que hacen muchas películas, muchas historias, que viene alguien, le cuenta a una autoridad o algo, a un policía, a un militar, alguien que pueda hacer algo al respecto, ¿no? A un héroe le cuenta algo que parece descabellado, que parece una locura, que parece increíble, no se lo cree y a los 5 minutos presencia el acontecimiento y o le dice tenías la razón o termina muerto esta policía, ¿no? Este policía, este militar, este héroe, qué sé yo. Acá no se lo cree y duramos rato sin creérselo hasta que al final van a la iglesia y yo creo que incluso en primera instancia el sheriff pensaría que lo que había era una matanza caníbal extraña hasta que apareció el ángel, por supuesto, y mostró la sala. Sí. Porque si no, bueno, no sé, a mí me dio demasiada cosa con el sheriff y el hijo cayó completamente en la trampa de una manera muy ingenua y muy adolescente también. No se lo echaría en cara, ¿no? No diría que el hijo es culpable de haber caído en la tentación, entre comillas, sino que me imagino poniéndome en sus zapatos que estamos en un pueblo de 100 personas, donde hay como, no sé, 8 adolescentes o menos, y todos hacen este ritual, todos van los domingos a misa, todos tienen este pequeño club y él es el extranjero, el outsider, ¿no? El no extranjero en nacionalidad, sino el que se autoexcluye. ¿Y qué es lo que más quisiera una persona así? Un adolescente, pertenecer sobre todo en un grupo tan pequeño y no estar nada más con su papá, por ejemplo. Así que para mí es completamente comprensible lo que hizo este chico y toda la secuencia de la iglesia fue magistral. Fue magistral. Sí. Me gustó más el final del episodio 6 que la primera mitad del episodio 7. A ese punto. A mí, al final del episodio 6 es brutal, es imparable y creo que esa sensación que te da de impotencia, esa sensación de que cuando en vez de entrar las copas decís, sabes perfectamente lo que va a pasar, porque ya viste esa transformación, ya sabes cómo es el pueblo, ya sabes cómo funciona esa manipulación y bueno, que esto va a terminar de la única manera que puede terminar. Muertos todo el mundo. Muertos, no todos, bueno, sí, todo el mundo muerto, pero algunos más muertos que otros. A mí el 7 me pareció que Flanagan, bueno, una vez más, lo mismo que hacía en el 1, de decir, yo te puedo contar una historia rápido, que dice, yo también te puedo hacer una película de terror normal y perfecta. Creo que con todas las vueltas, con todos los twists de las anteriores, se gana una media hora de
película de acción, aventuras, terror, donde los personajes huyen, se esconden, tienen enfrentamientos, algunos sin mucho sentido. Hay un par de personajes que no me cerraron del todo, me pasó como vos que el sheriff dije, bueno, pero ¿para qué estaba este personaje? Más Sí. que para abrirme una ventana a otra cultura y nada más. Pero Mildred y Sarah en particular me parecieron personajes terribles, especialmente porque el maquillaje de Mildred es tan malo que no se entiende, parece una actriz de teatro de barrio haciendo de vieja, ¿no? ¿Por qué es tan malo el maquillaje? Es tan obvio que no es una vieja. Que vos decís, pero ¿qué es esto? ¿Es un acting? ¿Qué estamos viendo con este personaje? Cuando lo vemos a Pruitt viejo, igual, Sí, está tan... menos parece mal que lo Papá enfocan Noel. de ladito nada más de De repente. ladito, muy poquito, y son poquitas escenas, pero Mildred tenemos 4 capítulos de Mildred vieja, y Sí. después cuando tiene 22 años también. Eh, Eso fue muy radical. Ese fue un muy cambio muy radical. radical. Me parece que está bien, me parece que es radical y que llevarlo a la magia está bueno. Lo que pasa es que no es una actriz al nivel de las otras, la actriz que hace de Mildred, la actriz que hace de la hija es mucho mejor, pero tampoco es un personaje que yo diga, bueno, tengo más ganas de saber de esto. La familia de Riley también, es como... ¿Entendés lo que significan esos personajes y el rol que cumplen en la historia? Pero son buenos actores, Son buenísimos actores. básicos. Henry Thomas es muy bueno, pero los Sí. personajes son Pero los personajes son básicos. básicos. Ahí yo sentí que por ahí, qué sé yo, por ahí en sus inspiraciones, que en lo más novelístico necesitaban un poquito más de desarrollo. Sí. Aunque necesitaran más horas. No me hubiera molestado que fueran 8 o 9 capítulos en vez de 7, mientras me dieran algo. Porque realmente llegó un momento, realmente desde el primer momento la disfruté, y obviamente con los giros venía esa sensación de, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Sí. Pero sí, y el final, más allá de la primera mitad, que la primera mitad es una buena película de acción, el momento cuando ya está todo decidido, cuando ya sabemos que está todo en llamas y están todos los personajes lentamente muriendo. Lo único que esperamos es ver cómo muere Bev. Ay, perdón, se me escapó. Sí, sí. Eso. Desde el capítulo 1 que queremos que le pase algo Capítulo terrible. uno. A ver, lo bueno es que la matan un par de veces, entonces al menos la pudimos ver morir, sí, sí, unos minutos, pero valió la pena. Bueno, se sacó el gusto, dio el gusto a Erin. Qué personaje. Dos de los momentos que más me gustan de la serie tienen mucho que ver con esa escena que dijiste del ángel, entre comillas, disfrutando y riéndose. Es lo animal que actúa con una presa cuando está comiendo, ¿no? En la escena en la que está Lisa, creo que será el nombre de la chica, Lisa y el hermanito de Riley, que se lo encuentran en una casa donde están escondidos, creo que era el traficante que estaba ahí, pobrecito, todavía estaba haciendo alimento, que no sé, o sea, el ángel no le importa que hay gente a su alrededor, es como un animal comiendo, es un animal casi Sí. que le dan con un palito y hace ¡ah! ¡ah! Y por eso lo prenden en llamas. Y después, por supuesto, en el momento final súper trágico y súper doloroso de Erin, que Erin empieza a cortarlo con el cuchillo, a cortarle las alas como si fuera un murciélago literalmente, tampoco se da cuenta. Todo eso alrededor del ángel, o no le importa, ¿no? Todo eso alrededor del ángel y el misticismo alrededor del ángel. Me parece genial que no enredaran la serie contándote un origen del vampiro, un origen No, del no. ángel. No que esto es del año 3000 en Babilonia, que no, nada. Es una criatura, es un vampiro que está en unas ruinas donde estaba haciendo la peregrinación el Monseñor Pruitt. Unas ruinas que, por lo que nos dan a entender más o menos, esa ventisca la descubría y la cubría a veces, ¿no? Esos Claro. tornados y esas tormentas de arena, perdón, es la frase. Y estaba ahí. Y quizás tenía ahí miles de años, no importa. El hecho es que salió de ahí y se convirtió en una amenaza para el mundo moderno. Me encanta. No hace falta. Hay explicaciones que yo sé que yo he leído a gente que se quedó con las ganas de saber más, de dónde. No, Pero hay no. explicaciones que no hacen falta. Es que en este caso no es solamente que no hace falta, sino que es parte de la filosofía de Flanagan. El Claro. mal es el mal. El mal no tiene explicaciones fáciles. ¿Por qué? No tiene redención, no tiene moralejas el mal. Que es su problema con la religión. Porque si el mal no lo tiene, el bien tampoco. Y eso es lo que descubre Erin en ese final. El monólogo de Erin del final es increíble. El monólogo de Erin del final, busqué el guión que anda dando vueltas en las transcripciones por internet para leerlo completo, como si estuviera leyendo una novela de principio a fin, porque es increíble la forma en la que habla de cómo cambia su propia percepción de la vida y la muerte, porque esto es lo que nos cuenta Riley, este rush, este trip de DMT, que
es lo que te inunda el cerebro cuando te estás muriendo, que es como inyectando todas las endorfinas, haciendo lo que puede el cerebro para mantenerte vivo, pero estás viviendo el tiempo, estás viviendo hoy, mañana, presente, pasado, futuro, recuerdos, sueños, realidad, no sabes qué es qué, pero tenés el cerebro más activo y más vivo que nunca. Entonces es como una especie de copia de cómo ven los muertos, cómo ven los vampiros, la luz, por ejemplo. Ella está viendo todo como realmente es, y está entendiendo todo como realmente es, entendiendo que, y creo que no hay otra forma de decirlo, que la muerte es bella, porque la muerte es lo que es vida, la muerte es lo que marca que estuviste vivo. Entonces, la muerte es la última página del libro, es cerrarla y decir, bueno, y acá está, este final que haya terminado y que haya terminado especialmente para estos personajes que terminen sus términos dentro de todo. Me imagino que todos habrán querido vivir un rato más, pero bueno, por lo Pero menos, llegó el sol. pero no tienen esa sensación de haber hecho algo, que valió la pena. Y eso, no sé, me pareció increíble, increíble ese final extendido. En un momento dije, pará, la canción es too much, pero no, tiene todo el sentido del mundo. También me pareció un poquito too much la canción, pero tomando en cuenta los personajes, tomando en cuenta cómo vivían, las misas, etcétera, toda la comunidad que se había creado, porque por más que sea era una comunidad muy, muy unida o muy conocida al menos, ¿no? Tenían sus recelos, tenían sus problemas, etcétera, tenían sus críticas de, bueno, mira lo que hizo esta que se fue y volvió, y este que fue y mató a alguien, etcétera, pero al mismo tiempo era una comunidad muy cerrada de pueblito, una comunidad de aldea. Así que terminar su vida como si estuvieran en una misa de esas que tanto les gustaba ir, cantando, celebrando, era muy acorde a los personajes, era muy acorde y me gusta que hayan sobrevivido las dos personas que sobrevivieron. Me gusta que la serie, por más que sea, tiene esa pizca de final esperanzador en el sentido de que te da a entender que los chicos están a salvo, porque Lisa deja de caminar otra vez, deja de sentir las piernas, así que se curaron o se le salió todo lo que su organismo botó toda la sangre angelical, sí, angelical, porque es algo que también dice la doctora en su momento. Una de sus teorías es que, bueno, quizás si pasa tiempo suficiente, tu mamá no lo creo, porque mira, ya tienes 18 años básicamente, vas cada vez como Benjamin Button, pero quizás si pasas tiempo suficiente, el organismo saca esto. Y sí, Claro, me porque pareció lo que un dice final es. perfecto. Sí, sí. A mí lo único que no me cerró del final es por qué quieren hacer una secuela de esto. Porque el ángel no muere. Pero ese es el misterio. El ángel, se supone que la isla está a unos 30, 40 kilómetros de la costa, Claro, con dicen, las no hay alas todas manera. Claro, agujereadas. No creo que pero, llegara. claro, puede ser que llegue, puede ser que no llegue, pero no es que lo vemos caerse como una piedra al mar y decir, bueno, adiós, ángel, así fue como moriste. No pasó eso. No pasó eso, no sabemos si lo agarró el sol, no sabemos qué le pasó. Yo no El creo que haya ángel, secuela. Yo lo que creo es que esa yo fue no su creo que manera sea de decir. secuela, pero no entiendo por qué. Siguiendo tus palabras, yo creo que esa fue la misma manera de decirnos como, así como llegó el ángel, así se fue. No sabes de dónde vino, no sabes a dónde va. Y Bueno, así pero por quedó. eso, pero no sabes a dónde va. O sea, no te deja dudas de que todos los otros personajes están muertos. Está clarísimo, clarísimo que Bev, por ejemplo, no la veo aparecer en una secuela después de ese No, final. no creo. Eh, Quizás su pero, ceniza. pero que el ángel digan, y aparte que digan, porque si uno lo viera y dice, bueno, claro, tiene eso, pero que digan los dos, digan, pero no puede ser que llegue. ¿Y llegará? No sé. Bueno, quizás en Midnight Mass 2, Lisa y, Lisa y el chaboncito contra el ángel, ahí lo veremos. Pero bueno, no sé si tenés algo que preguntarme, Edu. Bueno, te podría preguntar, si te gustó, ¿qué significa esto? ¿La recomendarías y además seguirás viendo obras de Mike Flanagan, las que te faltan? Acabo de ver anoche, vi los dos primeros capítulos de Blind Manor y me está gustando bastante. Así que sigo en el pack Flanagan. La idea de Doctor Sleep me parece tan poco interesante que no sé cuándo le daré. Aparte es muy larga. Esa sí que me cuesta. Sí que me cuesta porque, qué sé yo, siempre me pareció muy rara la relación de Stephen King con El Resplandor y la Sí. sensación de que tenía que arreglar la versión de Kubrick de Resplandor me parecía. No sé por qué. Aparte, como a King le gustó, me parece que me va a gustar menos a mí. Te digo Pero sí, algo, voy a seguir viendo a Flash. Doctor Sleep tenía las expectativas tan bajas que terminó pareciéndome una película interesante con giros inesperados. No me leí el libro. No me leí el libro ni me lo voy a leer, la verdad. No voy a gastarme mi tiempo leyendo Doctor Sleep. Me quedo con El Resplandor y esto para mí es como un fanfiction ahí.
que continúa la historia refletada. Uy, mentira, no, ¿cómo puedo decir eso de Stephen King? Pues sí, Fichi, creo que con eso concluimos Misa de Medianoche. A los dos nos gustó muchísimo. Me alegra que te haya gustado. Me alegra que. Me alegra que exista en general. Me alegra que exista un autor que está haciendo terror interesante hoy en día, distinto al terror quizás un poco más típico, creo que es la palabra. Estoy sonando mal y no quiero sonar mal porque de verdad que me encantan las películas de terror que hace James Wan. Me encantó Insidious, me encantó El Conjuro y me gustó mucho, ¿cómo se llama la más reciente? Maligno. Maligno. Me gustó mucho Maligno también. Pero este es otro tipo de terror. Este es un terror más gótico el que hace Flanagan. Es un terror más Sí. psicológico, más oscuro, más de pensar y más de ponerte en los zapatos de estas personas que están sufriendo. Y sufres con ellos antes de que empiecen a pasar las cosas horribles. Ya estás sufriendo con estas personas. Y por eso me gusta mucho Flanagan. Y voy a ver Hush, que no la he visto, y Oculus, que tampoco la he visto. Son las dos que me faltan de él. Son los dos originales. Son las dos originales. Pero ¿Sí? después son todas adaptaciones. Y ahora continuamos con El Juego del Calamar, otra de las series del momento, de hecho la serie del momento, la serie del año para Netflix, la serie más vista de lanzamiento en la historia del servicio, dijeron recientemente. Y te quiero preguntar, Filchi, ¿por qué me recomendaste El Juego del Calamar? Te recomendé el juego del calamar por 3 razones. Primero, la más simple y básica de todas, la disfruté muchísimo. Es una serie que maratoneé de principio a fin, como no hacía desde la primera Witcher. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. La disfruté el acto de verla y la necesidad primal esa, de qué va a pasar ahora, de quiero saber qué va a pasar, quiero saber cómo sigue, quiero saber cómo termina. Eso básico me encantó. Y segundo, me parece que se conecta con muchas cosas que venimos charlando sobre historias, sobre personajes, sobre géneros, sobre medios en particular, que creo que lo vamos a explorar bastante. Y tercero, y esto es una cuestión bueno, que hay que verla, ¿no? Porque es como La Casa de Papel, como Game of Thrones, como Avengers Endgame, es un ladrillo de cultura pop. Es parte de la pared de la cultura pop. Es algo que hoy eh, no recuerdo ver algo que haya generado algo tan inmediato de decir, bueno, todo el mundo tiene que ver esto. Pero está claro que todo el mundo. Es imposible ser parte de la conversación sin haber visto el juego de calamar. Y me parece que también tenemos la capacidad de conversando, saber cómo explorar eso, cómo tratar de entender por qué fue que se ganchó de esta forma en la cultura pop. Entonces, ¿qué te pregunto, Edu? ¿Qué te pareció el juego de calamar? Me gustó mucho porque creo que lo he dicho más de una vez en este podcast y te lo he dicho a ti, Fichi, más de una vez en persona, en WhatsApp, en lo que sea. Tengo muchos años disfrutando del cine y la televisión coreana, mucho antes de Parasite. De hecho, te diría, desde Tren a Busan, mi esposa también ama la televisión coreana y nos ponemos a ver cada uno lo que más le gusta, el género que más le gusta. Y he visto muchísimas producciones, más de las que me imaginé, sobre todo películas. Así que nada más con reconocer algunos rostros en esta serie, ya me llamaba la atención. Y sobre todo porque si hay algo que saben hacer bien los coreanos, son dos cosas. Una que ha quedado más demostrada que otra en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad. La primera es thrillers o misterios, suspenso, eso lo saben hacer muy bien. Hay incontables ejemplos de ese estilo, películas criminales, películas de misterios, películas de asesinatos, de dramas, etcétera, etcétera. Y otras son críticas sociales también, o críticas basadas en la vida real. El ejemplo más claro que ha visto más gente es Parasite, por ejemplo, ¿no? Que es claramente una crítica a los pobres que son parásitos. No, mentira, obviamente que no es eso. No sé por qué llegué a leer tweets así, pero bueno. Esta serie no sabía lo que me iba a esperar en cuanto a la crítica, no sabía lo que me iba a esperar en cuanto a la trama, pero sí sabía que iba a ser un buen thriller, una serie inspirada en el género de los Battle Royales, en el género de el juego de supervivencia, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que en vez de tener esto tipo el cubo, por ejemplo, que es solucionar un puzzle macabro, distinto, que puede involucrar el riesgo a perder un brazo, cosas así, esto eran juegos de niños. Juegos de niños que vi medio tráiler, no quise ver más, vi medio tráiler y ya desde el principio en el tráiler te dan a entender que había juegos de niños que terminaban mal, terminaban sangrientos, terminaban en muerte. Entonces, ese giro me pareció interesante desde siempre. Y la serie desde el primer episodio es un bombazo. Es un bombazo que te va presentando personajes como el de Lee Jun-jae, que Lee Jun-jae es el nombre del actor.
Por cierto, mi pronunciación coreana no existe, así que voy a decirlo como se lee. Bueno, Lee sí. Jun Jae se llama en la serie Gi-hun. Ajá. Gi-hun, sí, sí. Gi-hun. El personaje de Gi-hun es una persona que al principio te lo presentan como un despreciable, como un paria, ¿no? Como un personaje, no, es como te lo presentan, como te lo presenta un personaje que vive en casa de su mamá, que le critica a la Sí, sí, mamá, que sí. le pide dinero, que va a dejar Es un, apostar. es el personaje icónico coreano, ¿no? Es el Es el adorable personaje. perdedor. Sí, Es el el que siempre hace personaje. Song Kang-ho, uno de los actores coreanos más famosos, que también sale en Parasite, es el papá de la familia. Él Claro, siempre hace y hace personajes ese así. personaje en The Host. En The Host, por supuesto. En The Host ese personaje Casi todas las es películas de Song es Kang-ho es así. el protagonista de Oldboy empieza Ujú. así. El protagonista de Psychokinesis, la película de que hablamos hace Claro, 4 o 5 de Reboot Recomienda, es exactamente ese mismo base de personaje. esa No forma. exactamente, no exactamente Pero, el mismo personaje. pero hay un Hay otro. trasfondo atrás. Hay un trasfondo Sí. atrás que te van desarrollando a lo largo de los episodios y te vas dando cuenta que es una persona con muy mala suerte, Mm. no por voluntad propia. Sí, por voluntad propia, entre comillas, es lo más reciente, pero el origen de él es sistémico. El origen de sus problemas es sistémico y esa palabra se va a repetir mucho a lo largo de todos los personajes. De el clavo sistémico, la piedra en el zapato, lo que es el problema que tienen es basado en deudas que se les salen de control, préstamos incluso que se salen de control. No estamos hablando de gente que malversa. Bueno, hay un mafioso, hay un yakuza coreano, así que él sí lo dejamos un poquito de ladito. Pero no estamos hablando de gente que malversa, gente que es ludópata. Estamos hablando de gente que ha sufrido de alguna manera las consecuencias de un sistema que no le favorece, que los endeuda hasta tal punto que la serie, cuando la escribió su creador, dice que todavía no estaba tan grave. Esto lo leí en una entrevista. Todavía no estaba tan grave como hoy en día, que es aún más coherente la serie con el tema de la deuda familiar en Corea, que es altísima y la deuda ya se hereda, ¿no? Si te mueres, tus hijos heredan la deuda, así que es un pequeño loop del que no sales. Corea está muy bien en muchos sentidos, pero en el sentido social sí se nota que hay una gran disparidad de clases, un gran descontento, y es algo que se ha mantenido durante muchísimo tiempo y ha sido representado en muchísimas películas también, en diferentes momentos, previo a la separación y posterior a la separación de las dos Coreas. La serie del primer episodio, bueno, en general, ¿de qué trata la serie? ¿De qué trata la serie? La serie trata de un grupo de personajes bastante extenso, de hecho, aunque hay 2 o 3 que son los protagonistas principales, por así decirlo. Gi-hun es uno de ellos, que se ven invitados o tentados, bueno, ambas cosas, y tentados e invitados a participar en un juego misterioso en el que hay mucha plata en juego, mucho dinero. La cifra en wones creo que eran 46.500 millones de wones, que si lo pasas por Google te dice que son, redondeando, 40 millones de dólares. 40 millones de dólares te solucionan las deudas y las deudas de tus deudas y las deudas de las deudas de tus deudas por toda tu vida. Así que es un dinero con el que en cualquier país del mundo se puede vivir muy bien toda tu vida y a la siguiente generación también, a menos que te vuelvas loco, ¿no? Y empiezas a comprar como Johnny Depp, que según se gastaba $800.000 en vino al año o algo así. Bueno, esa clase de cosas, lo leí en un reportaje también, no sé para qué leo esas cosas. Esa clase de cosas llevaron a esta gente a lo que parecía ser una competencia, entre comillas, inocente. El look de los personajes en el juego, traje, esta sudadera y este pantalón verde deportivo con rayas blancas que parece de Adidas, no sé si era Adidas, pero pareciera, con números. A muchos leí que mucha gente pensó que parecía algo de una cárcel, pero no, esto es el uniforme escolar que es típico en Corea. Es todo muy de niño, todo muy de niño. Las literas, aunque son exageradísimas porque son muchísimas personas, siguen siendo literas, es algo relacionado con los niños, los juegos, etcétera, y la inocencia que se supone que hay ante lo inesperado, que bueno, lo primero que vemos es un juego de congelado, no sé cómo se llamará acá, no creo que exista un juego así acá en Latinoamérica, pero es más o menos que... Sí, existe un juego que acá se cantaba una canción, es lo mismo, era igual, se cantaba una Ah, cancioncita que era 1, 2, 3, 1, 2, 3, cigarrillo 43, era ok. la cancioncita, Okay. pero era el mismo juego, exactamente. Hashtag fumar hace daño, sí, pero bien. Es- No lo sabía. siempre. Este, y cada vez... Acabamos de hablar de hace media hora de una serie que dice suicidarse es bueno, pero tenemos que decir el fumar hace daño. Sí, Es verdad. sí. No, lo digo porque son niños cantando, ¿no? Sí, sí. Bueno, el hecho es que en este primer episodio te encuentras con este primer juego que termina en mucha gente muerta. Y aquí, obviamente esa escena la ha visto todo el mundo, la ha visto en... Así no hayas visto el que nos está escuchando, así no haya visto la serie completa, al menos esta escena la ha visto en redes sociales, en algún video o algo, porque ya se viralizó por completo la escena del juego de la muñeca de la niña super creepy que voltea la cabeza. Pero aquí es donde empieza a trastornarse la serie, aquí es donde empieza a cambiar la serie, y por eso me gusta tanto la dinámica que hay entre el episodio 1 y el episodio 2. El episodio 1 es presentación de personajes y nos vamos al juego, termina
con la gente yéndose a su casa otra vez. Bueno, no, hubo una votación democrática, si todo el mundo, era una de las 3 reglas del juego, si todo el mundo decide, o la mayoría decide irse, finalizamos el juego hasta aquí, se murieron 200 personas, pero no pasó nada. 200 personas que, bueno, creo que cada uno iba a recibir 100 millones de won o algo así. Es que claro, el número, los 45.600 millones de won, es por las son porque cada personas. persona vale 100 millones de won. Sí. O sea, cada persona tiene un valor arbitrario asignado del Sí, principio. sí. Uy, casualmente vi una película que le ponía valor a las personas hace poco también, coreana, se llama Yo Pil Ho, está en Netflix, recomendada, es de acción, perdón, no es de acción, es un thriller policial. Volviendo a la película, volviendo a la serie, al final de este episodio me sorprendió mucho que se fueran, porque dije, ¿cómo van a volver? ¿Cómo van a justificar estos otros 7 episodios que quedan? ¿Qué van a hacer para que vuelvan? Y obviamente, fue muy ingenuo preguntarme eso, pero fue brillante la resolución de la pregunta, porque fue el mismo desespero, el mismo problema sistemático que lleva a la gente a decir, bueno, si se muere esta persona, ya se murieron algunos, ya qué más puede pasar, ¿no? Al final puede que solucione mi problema, al final quizás ayudo a alguna de la familia que quedó viva, de los sobrevivientes, si todos están ahí voluntariamente, y eso es lo que hace, a mi parecer, la reflexión del juego del calamar tan dura con la vida misma, ¿no? Ese paréntesis entre esos 2 episodios, ese balance que hay entre esos 2 episodios, que es un personaje clave, el que pone el voto de váyanse a su casa, es el voto final, el voto que decide nos vamos todos, y aún así todos regresan. Creo que quedan como 14 afuera o algo así, porque no regresan todos. Quedaban vivos unos 201 o algo así, y regresaron como 187. No era el mismo número, pero fue un pequeño porcentaje de personas el que se quedó. Pero la mayoría valoró más el dinero, valoró más el desespero por el dinero, la necesidad. Había gente que tenía problemas que, bueno, este tipo le estaban quitando el coprotagonista Woo-sung, creo que se llamaba. Sang-woo, sí. Le estaban quitando hasta la casa a la mamá por la malversación de fondos. El protagonista, bueno, tenía a la madre diabética. Hay un desespero muy grande, pero que la solución no puede ser ir a jugarte la vida o la muerte por dinero, ¿no? Y eso es lo irónico. Hasta ese momento, eso es lo irónico y eso es lo duro que te plantea la serie. Esa es parte de la serie está todo el tiempo invitándote. Los personajes son muy, a diferencia de los de Misa de Medianoche, que son como casi impenetrables, que son complejos, que son personajes que mantienen puertas cerradas, que tienen secretos. Acá tenemos personajes que son completamente abiertos. Es muy claro lo que sienten y por qué lo sienten. Aún personajes como Sang-woo o como Sae-byok, que al principio parecen un poquito más cerrados, muy fácil conocemos cuáles son sus tramas. Y la serie está diciendo todo el tiempo, ¿vos qué harías? Y creo que para la enorme mayoría de nosotros la respuesta sería, yo jugaría. Claro. Yo he tenido deudas mucho menores y en esas situaciones de deudas en las que parecía que iba a ser imposible salir, sí te juego un juego de calamar, porque realmente es eso, en el momento que le dan un valor a tu vida, si el valor es ofensivo hasta que el valor de tu vida resulta ser atractivo, entonces vos decís, bueno, nos podemos indignar, podemos decir no queremos jugar a esto, podemos decir no queremos ser parte, pero también hace algo muy interesante la serie, que es decir, bueno, este es un sistema que te dice vos podés elegir si formás parte o no, pero en realidad vos no podés elegir, porque estos personajes no tienen capacidad de elección sobre su vida, no tienen forma de resolver sus problemas. Y creo que lo más interesante es la relación entre Gi-hun y Sang-woo, porque hay una diferencia enorme entre cómo llevaron sus vidas, entre las decisiones que los dos tomaron, pero los dos terminan jugando el juego del calamar, pase lo que pase, porque la casa siempre gana. Y la única diferencia entre Gi-hun y Sang-woo es que la deuda, que es impagable para Gi-hun, es 20 veces más grande que la de Sang-woo. 20 veces más chica que la de Sang-woo. 20 veces más chica que la de Sang-woo. Por eso no hay una diferencia. Los dos terminaron en el mismo lugar porque lo que te dice el juego del calamar, que es esta sociedad capitalista coreana, te dice, o capitalista punto, te dice, bueno, las reglas son las mismas para todos. Y es verdad, las reglas son las mismas para todos. Y no importa todos lo que están hagas, jodidos por partes iguales. vas a terminar perdiendo. No importa las decisiones que hayas tomado. No hay una meritocracia. No es que vos hiciste las cosas bien. Vos hiciste las cosas bien y por ahí a la gente que está ahí en el pozo con vos quedás como el que sos mejor.
en el pozo. Pero sigue estando en lo el pozo. interesante es cómo Sang-woo empieza a demostrar que esa misma crueldad que lo hizo ser el mejor del pozo es lo que le hace perder el alma y lo que le hace tomar decisiones que terminan haciéndolo perder la vida a él, ¿no? Y ahí vemos también otro tema eh, de la cultura coreana o de la cultura asiática en realidad. Tanto me imagino que es algo que desde afuera vemos mucho en películas y series coreanas, chinas, japonesas, incluso cuando son asiático-americanas. Está ese cliché de la presión sobre el adolescente, sobre el chico, de que tiene que estudiar, de que tiene que ser el mejor y tal. Y Sang-woo, que fue el que fue a la Universidad de Seúl, algo que mencionan como 983 veces en la serie, con orgullo, el orgullo del barrio, la vergüenza que tiene ese personaje es muy grande, tanto así que en el segundo episodio se iba a matar, ¿no? Se iba a suicidar, te dan claramente a entender que se iba a suicidar, aunque suicidar no soluciona nada, porque las leyes en Corea le iban a pasar la deuda igual a otra persona, así que Sí. era más bien una salida, quizás suene duro, pero para el personaje era una salida cobarde, una salida rápida. Aún así, se ve que cada vez que Gi-hun le menciona esto, el orgullo del barrio, el orgullo, aún así estando en la peor miseria que es la necesidad de jugar en este juego macabro que arriesga la vida, aún así, Gi-hun lo miraba como con admiración, ¿no? Como con, wow, eres el que fue a la universidad, eres el que estudió, eres el que salía mejor. Yo te llevaba al colegio, yo te llevaba a clases y ni siquiera me brindaste una cerveza, lo cual también es muy cultural de allá, ese resentimiento de que tenía que agradecerle, ¿no? A sus mayores. Pero ese yin yang que hay ahí entre ellos dos, que al final son lo mismo, también me gustó mucho. La dinámica de los personajes, cómo te marcan a cada uno en un grupo de personajes tan grande, ¿no? En un grupo de personajes tan grande. Es que ahí yo creo que vos hablabas de lo bien que hacen ciertas cosas los coreanos, pero creo que la genialidad del coreano es que es el cineasta coreano y especialmente el guionista coreano son los que mejor entendieron la narrativa japonesa, porque tenemos muy buenas series coreanas que lo que hacen es tomar la estructura que se viene desarrollando en Shonen y Seinen hace décadas. Sí. Es manga. Cuando el mismo, ¿cómo se llama? El mismo director de la serie lo dijo abiertamente. Don Hyuk dijo, yo empecé a escribir esto leyendo el manga, ni siquiera viendo la película, ni siquiera viendo la novela, leyendo el manga de Battle Royale y Liar Game, que son dos mangas que tienen más o menos un poco esa estructura. Liar Game por ahí un poco más la parte de la convocatoria de los personajes y ¿cómo se llama? Y obviamente Battle Royale es el juego, es la misma estructura, es el Death Game. Pero lo que veo es eso, lo que veo es que tienen esa forma de repetir la estructura de manga que está construida alrededor de los deseos y las acciones de los protagonistas. La historia no te la empuja el plot, no te la empuja un argumento en el que van pasando cosas y vos ves cómo los personajes reaccionan a ese argumento, sino que son los personajes los que empujan el argumento, aún en esta historia donde los personajes son parte de una maquinaria que va funcionando, pero al darles el control de la historia, al hacerlos votar, al hacerlos competir entre ellos en los juegos, vos estás dándoles cierta agencia a tus personajes y dándole un énfasis muy grande. Yo veo que la construcción de los personajes y la forma en la que la historia termina pasando, por ejemplo, personajes menores por ahí, como decías, el gángster de Deok-su, y la forma en la que manipula y su maldad, que también te la ponen en cierto contexto y no te lo distancian a Deok-su. No es un tipo que toma decisiones arbitrarias. Cada una de sus decisiones es inteligente, él avanza, va para atrás, él siempre busca estar protegido de cierta manera, busca tener poder sobre los demás. Es un personaje muy, muy bien pintado. Sí, claro. Es un personaje, un tiburón que sobrevive en estas aguas envenenadas, hasta que no sobrevive más. Y la tenés a Minho, que es la pareja, que es mi personaje favorito de la serie por mucho. Sí. Sí, bueno, ella dice, pero ella es mi personaje favorito de la serie. Ella es increíble, aparte que es una actriz fabulosa, muy, muy graciosa y es un factor de caos constante, porque es un personaje que te dan suficientes elementos como para que no sepas cómo va a actuar. Me parece que con Sae-byeok hacen lo mismo, con Ali, que es el más transparente de los personajes, que desde el momento que entra vos decís, este no va a sobrevivir más de 2 días. Este no dura mucho. Este no dura más de 2 juegos, dura un poco más, pero no dura hasta el final, y ahí entendés
ahí de la misma forma que había una contrapartida entre Gi-hun y Sang-woo, está esta contrapartida entre Sang-woo y Ali, y la forma en la que la única forma de crecer y de triunfar es pisándole las cabezas a otros. Es la única manera. Es la única manera, y Sang-woo es uno de los primeros en darse cuenta, y por eso al principio choca. Al principio, para mi parecer, choca que tú esperas otra cosa de esta persona. Tú esperas, sobre todo después de la escena del billete que le dio para que tomara el autobús a Ali, que era la inocencia exagerada hecha personaje, y todo lo que representaba también, como el extranjero, como el inmigrante, el rechazo de la sociedad, cómo la sociedad lo pisoteaba, lo de que le pasó en los dedos, que por cierto, fantástico lo que le hizo al ex jefe, maravilloso, se lo merecía por completo, pero nos presentan a este Sang-woo como una persona que por más que sea, es buena, ¿no? Es buena, es decente, pero para mí esta decencia del personaje de Sang-woo era todo parte de su personaje, ¿no? Del personaje que él mismo se había creado, del chico que estudió, del chico que fue a la universidad, del chico que vivía en el centro de Seúl ya graduado, etcétera, y tiene que ser bueno con los pobres. Y por eso es Bev. Sang-woo es Bev. Sí, buena comparación. Pero por eso me chocó tanto esa primera dosis de realidad dura, cuando te das cuenta de que Sang-woo sabe de qué trata el juego en el tercer episodio. El juego del paraguas, del triángulo, ¿qué más había? El paraguas, el triángulo, la estrella y un círculo, creo. Sí, un círculo. Sí. El juego Eran todos fáciles menos el que le tocó al pobre. Eran todos. El juego de la dalgona, sí, que es el nombre del dulce este. Cuando él va y elige el paraguas, su amigo... ¿Qué le costaba a él decirle que no en ese momento? Te preguntas. Un enemigo nuevo, claro, no, un rival menos. Pero uno como espectador, yo me pregunté en ese momento, ¿por qué? ¿Por qué lo dejó ir? Y después claramente te das cuenta que es que, bueno, que los veía todos iguales, los veía todos como un obstáculo ante el dinero, así de sencillo. No tenía humanidad, no demostró ningún tipo de arrepentimiento, no demostró algún tipo de culpa y al final... Por supuesto, al final sí. Al final sí, pero en ese momento fue... Gi-hun, no, nada, olvídalo, ya, o sea, te dejo ir sabiendo que lo más probable era que terminara... Sí, igual la frialdad de Sang-woo, es que sí, la verdad es que también la frialdad de Sang-woo tiene que ver con... El tobogán con la persona cayendo, dejando las rayitas de sangre, creo que me quedó traumado por 2 días ahí en ese juego. Sí, sí. Bueno, eso lo que tiene también esa parte, y todo lo que hace Sang-woo es que él está calculando, él está probando, él está jugando con las estadísticas. Entonces, él necesita que su grupo esté repartido en cada puerta para ver, porque esta es la teoría que él tiene. Y sabe que la va a pasar mal Gi-hun. Y sabe que también, bueno, no le importa, qué sé yo. Entonces, se las arreglará a Gi-hun, pensará por ahí. Porque él tiene esa lógica. Él explica, él dice, bueno, ¿por qué me merezco yo vivir más que este? Y siempre tiene una racionalización. Siempre tiene una explicación que dice, que parece lo más lógico posible. Decir, bueno, que es verdad, por esto te mereces vivir. Pero creo que ahí está un poquito el impacto de la serie, ¿no? Y la forma en la que pegó. Creo que es eso, la clave es eso. Más allá de todo, de la violencia, de la iconografía, que es recontra efectiva porque es clara, porque de vuelta es manga, ¿no? Son imágenes memorables, simples, claras. Yo te comparto esos botones de PlayStation, sabes qué son. Te comparto las formas de las dalgona, sabes exactamente qué son. Te comparto los colores de la ropa, te comparto la forma del juego. Hay una iconografía constante, atractiva y única que la hace viralizar así. La muñeca, obviamente sabes qué va a ser la muñeca desde uno. Y creo que también hay otra clave en el atractivo de la serie, que es que te la da el juego de la soga. Uf, qué buen episodio el juego de la soga. Buen episodio, pero también la estrategia de Sang-woo es la estrategia de la serie. Porque otras series, y especialmente esto pasa en Corea muchísimo, otras series suelen jugar a la soga como juega el Gyeoksu, el gangster. Juegan tirando con toda la fuerza posible. Vamos a hacer todo bien y vamos a hacer todo como una locomotora en esta dirección. Fuerza bruta. Pero no es así. Esta serie no es fuerza bruta. Esta serie sabe cuándo seguir, cuándo pausar, cuándo darle unos momentos a los personajes, cuándo llevarte en otra dirección. Algunas son menos interesantes. A mí, honestamente, la historia del policía no me pareció que tenía el mismo nivel de interés del resto de la serie, pero sí. Y creo que también, por eso la estructura, hablan de Battle Royale y de Juegos del Hambre, por ejemplo, para compararla, pero en realidad la única comparación de cultura pop que me parece comparable es Gantz.
es tiene muy la estructura de Gantz, muy esos tiempos muertos entre las misiones y las misiones estiradas a lo máximo posible. Creo que todo tiene su efecto, pero qué sé yo, el momento clave de la serie, que es el cuarto juego, el juego de las bolitas, ese juego es pura manipulación, porque es manipulación emocional por parte de un guionista que no tiene ningún problema en contarte esta historia con estos trazos gruesos y con estos personajes emocionalmente fuertes. Pero si los personajes no hubieran funcionado en los capítulos anteriores, si no amaras a esos 10 personajes, no serviría ese juego, no sirve esa historia. El momento en el que Gi-hun funciona como Sang-woo un segundo y decide traicionarlo al viejo y dice, bueno, este viejo ya se está muriendo, este viejo ya no está acá, entonces quiero seguir viviendo, y ese admitir que quiere seguir viviendo, que después de alguna forma lo condena, es lo que lo humaniza, al personaje, porque no podía ser un héroe que hiciera todo el tiempo. No podía ser tan bueno todo el tiempo. No. Él era el único que le tenía completa fe al viejito. No le importaba, no lo veía como una carga, que eso también está muy presente en la serie, ¿no? Como ven muchas personas a otras como cargas, sobre todo el llamado sexo débil, lo consideraron así en el juego de la soga, las mujeres, en todos los juegos que veían más físico, los equipos las intentaban dejar de lado, al punto de que terminaron 3 o 2 en el mismo equipo en cuanto a la soga, ¿no? Y acá también estaba el tema de que había que elegir un compañero, un solo compañero. ¿Quién va a ser? ¿Va a ser una mujer? ¿Va a ser un viejo? ¿Qué va a ser? ¿No? Entonces, esto tenía que buscar al más fuerte, al hombre más fuerte. Y por eso yo me lo olí como un sabueso cuando mandaron a buscar equipos, cuando armar equipos de 2. Yo dije, esto va a ser uno contra el otro. Es que tiene que ser uno contra el otro, porque si no, ¿cómo eliminas ahí de 2 en 2 para estirar la serie también? Es el episodio 5 apenas. No puede finalizar tan rápido. Y me pareció una idea bastante macabra, la verdad. Terminaron marido y mujer jugando, terminaron Gi-hun y el viejito jugando, terminaron las 2 chicas jugando, las 2 chicas jóvenes, que a una la conocíamos muy poco, pero aún así había tenido cierto peso en el episodio anterior, en el de la soga, ya se estaba convirtiendo como en otro personaje de apoyo para se me olvidó el nombre de la protagonista. Sae-byeok. Entonces, me pareció muy duro. Ese episodio fue obviamente el episodio emocionalmente desgarrador, y aprovecho este momento para destacar una de las cosas que amé de la serie, que creo que todo el mundo que la vio la amó, algunos a mayor escala que otros, algunos la valoran más que otros, pero en la producción y los sets de esta serie es increíble. Impresionante. La dirección de arte es impresionante. Todo el set de las escaleras y las puertas y los pasillos y todo en colores pasteles. Fantástico. En YouTube hay una entrevista, casualmente, la recomiendo nada más de pasada para que la busquen, una entrevista en la que están Gi-hun, Sang-woo, el director y la directora de arte, los 4 hablando acerca de la serie. Es como una especie de comentario del Blu-ray, comentario del DVD, pero dura como 18 minutos nada más. Véanla, que es fantástica, tiene subtítulos en inglés nada más por ahora. No sé si ya capaz Netflix Latinoamérica o Netflix España lo subieron con subtítulos en español. Está muy bueno el detalle de cómo se inspiró esta directora de arte para crear todos los sets. Y casualmente, el set del juego de las canicas, de las bolitas, de las metras, o como les digan en su país, ese set que parecía un barrio viejo de Corea, parecía un barrio real y todo construido, te lo imaginas, porque fue así, esto no es CGI, esto fue construido para la serie en un almacén gigante. Es espectacular porque si has visto películas coreanas o películas asiáticas que se desarrollan en los 70, en los 80, etc., así se ven en las calles. Así se ven en las calles. Está muy bien desarrollado y es muy nostálgico. Los colores también de la iluminación que usan en ese momento es un amarillo mucho más oscuro. Es como un atardecer infinito, por así decirlo. Pero es muy trágico. Ese episodio es muy trágico. Es muy trágico, y esa recreación me empiezo a acordar mucho cuando estuve en Seúl. Quería ir a un lugar que es famoso allá, que es un parque de diversiones abandonado, que se llama Yongmaland, que es muy, muy lindo lugar, pero no está cerca de donde estaba yo, que es donde están los barrios más o menos lindos, donde está Itaewon, donde está Gangnam, donde está... ¿Fuiste a bailar el Oppa Gangnam Style? ¿No? No, porque es un barrio, no es una canción. Pero está en la calle, puedes hacerlo. Sí.
Entonces, como contaba, antes de que no pudieras evitar... No podía evitarlo. no podías Tenía que evitar tener hacer el chiste momento. Tenía que sí. tener el momento. Tenías que tener el momento. Y lo sabías. ¿Sabes qué es lo peor? Lo sabías. Me lo noté. De la misma forma que lo noté en la mirada de Gi-hun cuando lo traiciona y cuando lo engaña al viejo. Noté que sabías lo que estabas haciendo, pero lo hiciste igual. Se me hicieron chispitas en los ojos. Está bien. Y bueno, cuando fui para allá, para Yangwaland, es como un barrio alejado y pasás por los barrios así, el barrio de Corea, el barrio donde donde no trates ni comprar un caramelo señalándolo y dándole lo bueno en la mano porque te van a decir, no es English, porque, bueno, así es Corea, pero ahí sí noté cuán diferente es Seúl, cuán diferente es el Seúl que estamos acostumbrados a ver en los dramas y con el Seúl real, al nivel de diferencia de, qué sé yo, de los barrios donde viven los personajes de Ghibli y donde vemos todas las historias de Tokio. Y por eso me parece que la recreación es muy específica, pero a la vez es una recreación tan universal que Sí, claro. es simple, ¿entiende? La entiende cualquiera. Me parece que ese es el punto alto de la serie. Después me parece que hay cosas que funcionan bastante bien dentro de la historia. Me parece muy difícil de crear todo lo del policía, pero me gusta mucho toda la historia del robo de órganos, de la forma en que se infiltra, de la forma que sube, baja. No sé hasta qué punto... ¿Fue necesario? ¿No sabes hasta qué punto fue necesario? Pues yo también me lo pregunto a veces. Entiendo que haya No, sido como un vistazo al tras cámaras, que era necesario. Bueno, sí. no era necesario, pero no estaba mal ver un vistazo a los VIPs más adelante, por ejemplo, a toda esta gente que está detrás de estos juegos y que ganan, que básicamente lo que ganan es placer morboso, porque son unos desgraciados y así de sencillo. Todo este tema de los robos de órganos y todo este tema del policía, quizás la relación del policía y el frontman o el líder sí me pareció un poco, ya está como un poquito muy drama. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo veo esto como quizás hilos que dejó ahí, puertas que dejó ahí abiertas para quizás desarrollar en una segunda temporada, de lo que ya hablaremos al final cuando concluamos de la serie. Está claro. Está claro, pero no me sobraron en la serie. No me sobraron. Y fueron momentos interesantes. Actores muy buenos, de verdad, como te digo. Hay dos actores en concreto en esta serie, bueno, tres actores en concreto en esta serie que te dan a entender, si has visto cine coreano, que esta serie fue cara en reparto, que son Lee Jun-jae, que es el protagonista, Gi-hun, Lee Byung-hun, que es el hombre de la máscara, que es... Sí, que aparece en dos escenas. Que aparece en dos escenas, no sé si... Estuvo todo el tiempo una persona con esa máscara, pero no sé si fue caso Pedro Pascal en la primera temporada de Mandalorian, que nunca fue Pedro Pascal, sino como en dos escenas nada más, no lo sé. Y Gong Yoo, que es uno de los actores también más famosos de Corea, que es el reclutador, el vendedor, el que te agarra en el subte. Él estuvo en dos escenas y en la misma locación. Así en la misma locación. Eso lo grabó una tarde, probablemente. Eso es claro, pero son actores que se ve que querían darle un perfil muy alto a la serie, en Corea sobre todo, y a nivel internacional, porque es esa clase de historias como Parasite, si hablamos de lo más exitoso. Historias que funcionan en cualquier lugar del mundo y que te puedes identificar con ellas en cualquier lugar del mundo. ¿No crees? Sí, siento que en ese sentido funcionó, pero me parece que todas las series coreanas tienen un poco eso. Me parece que si esta pega un poco más, tiene que ver con la combinación de cada uno de esos aspectos. Creo que hemos tenido muy buenas series de suspenso coreanas con un nivel de producción más bajo. Hemos tenido series con nivel de producción muy alto, coreanas, pero con una temática menos universal, como pasa con Kingdom. Y hemos tenido series con grandes personajes, pero sin un concepto atractivo alrededor. Entonces, al tener todo eso junto en la misma historia, me parece que era inevitable que pase con alguna, pero sí siento que tiene mucho, sí hay mucho de la estrategia Netflix, la estructura Netflix. El director de Dong Hyuk lo que dijo también es que esta historia la pensó primero como una película, pero en el momento que empezó a charlarla con Netflix tiene una forma de hacer las cosas. No es raro que las cosas iconográficas de la serie las repita no las repita literalmente, ¿no? Pero sí maneja esa idea de la iconografía que tiene Netflix con Stranger Things o con La Casa de Papel, con estas imágenes que se repiten y estos objetos que hoy en este momento son merchandising, ¿no? Por eso me parece que las puertas abiertas... Hasta los zapatos se vendieron por completo. Me parece que las puertas narrativas abiertas que deja como secuela, especialmente porque
no se resuelve del todo la razón por la que existe el juego, por la que tampoco el personaje, después de ganar el juego del calamar, creo que no sé si tenemos que desarrollar mucho el final, me parece que el final es medio autoexplicativo, para mí fue muy, muy efectivo, sí. La última confrontación con Sagur, la cena nocturna, las secuencias con los cuchillos, me parece que estaba todo muy, 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 muy bien resuelto. El puente, Dios, qué tenso fue el puente. Breve mención a la tensión en el puente de cristal, fue horrible, macabro, sí. Y no sé a quién se le ocurrió eso, pero fantástico también, fantástico. Había un detalle que cuando quitan todas las camas y quedan nada más las 3 camas finales, ¿no? Están en la pared pintadas todos los juegos infantiles, pero como juegos infantiles, o sea, se ve el saltito y todo un poco macabro. De verdad que no dejo de destacar lo lindo y lo bien desarrollado que están cada una de las habitaciones en todo el set. En términos de diseño de producción no hay comparación. Pero por eso me parece que el final es necesario, me parece que cierra la metáfora clara y aparte necesitas ver lo posterior, porque tiene que tener una explicación todo. Porque a diferencia de Misión de Medianoche, a diferencia del ángel, que no necesitaba explicación y que el mal no tiene justificación, para Don Hugh sí, para Don Hugh hay una maquinaria que alimenta este mal, y aunque sepamos que no hay forma de derrotar a esta maquinaria, no quiere dejar el final esperanzado, más allá de la secuela, más allá de la apertura para la secuela, dejar un final donde los personajes derrotados y sin esperanzas para el futuro, no es parte de la visión de un director que sí es un director esperanzado y es un director que es positivo, que sí cree que, a diferencia de estos VIPs, sí cree que hay algo bueno en el corazón humano, que hay algo puro y que todos, y que nadie se merece jugar el juego del calamar. Y por eso es interesante este cierre con secuela y con otras opciones, ¿no? Porque en el momento en que el policía empieza a explorar la historia del juego del calamar, vemos estos VHS de los 90. Yo me muero por ver Juego del Calamar 1988, precuela. 1996. El primer Juego del Calamar. Y además acuérdate que cuando llegan estas parodias de seres humanos que son los VIPs, que además de que eran actores, no eran buenos actores, la verdad, aún así exageran y sobreactúan. Uno era bastante bueno. Sí, pero aún así... El gordo era bastante bueno. Exacto. Aún así exageran y sobreactúan de la manera, bueno, quieren ser más grotescos, ¿no? Por algo las mismas máscaras, la misma máscara de cerdo, etcétera. Muy orwelliano todo este tema, ¿no? Muy La Granja, muy Pink Floyd, el disco de Animals, para quien quiera la referencia musical, también. Hay una frase que no se me olvida, que es que alguno de estos personajes, alguno de estos VIPs dice, uy, los juegos en Corea siempre son buenos. Los juegos en Corea, en donde más han habido juegos. ¿Me vas a hacer un spin-off Alemania? ¿Me vas a hacer Dark, Netflix, el juego del Dark? No, pero conociendo a Netflix vas a tener el juego en España, lo vas a tener seguro. El juego de John Cena en Estados Unidos. En Brasil lo vas a tener seguro. Sí. En Francia lo vas a tener seguro. Y cada uno agarrará un director interesante y lo harán. En Argentina, entonces, no sé. En Colombia, por ahí. En México. Ahí está el potencial de franquicia muy grande. Pero... Sí. Quería, antes de finalizar, 2 cositas importantes para mí. La primera es el plot twist final, ¿no? Que eso sí vale la pena mencionarlo, que es que el viejito era el malo, entre comillas. O en realidad era el anfitrión, ¿no? Era como el organizador del juego en Corea. El momento de hipocresía mayor cuando está intentando demostrarle a Gi-hun que los seres humanos son horribles, pues, ¿no? Que son egoístas, que esa persona que se está muriendo ahí de frío en la nieve no la va a recoger nadie porque a la gente le produce asco. Nadie va a pedirle ayuda. A la gente le produce repulsión. Y al final, obviamente, el viejito se muere y llega la policía y lo ayuda porque la persona de antes sí había llamado auxilio, lo cual está bastante bien. Pero lo que más me pareció... la hipocresía de la serie, la hipocresía del personaje, mejor dicho, la hipocresía del personaje y lo duro que es ese sistema que te muestra es cuando el viejito dice que yo les di la opción de volver a casa y aún así ustedes volvieron. Ahí te lo pone más in your face que en toda la serie. Es que los personajes no tenían opción, pero este señor cree que él fue el benefactor, ¿no? Que él fue el bondadoso, el benevolente, el que yo les di la oportunidad de salvarse, pero aún así volvieron a mí, porque querían jugar, querían la plata. No, amigo. No tenían escapatoria, que no es lo mismo. Y por eso me gustó mucho ese momento final como para la gente se dé cuenta que este señor estaba autoengañándose. Es que este señor estaba autoengañándose, eso lo vimos claro antes, porque él quería jugar el juego casi como una curiosidad.
Mm. Quería jugarlo para ver cómo era. Pero en el momento que lo juega, dice, sí, cuando ya lo jugaste no es tan divertido verlo de afuera. En el momento en que él se logró identificar y se vio reflejado en Gijón, me parece que vio que el juego estaba mal, que su... Porque también es parte, de la misma forma que Sang-woo justifica todas las cosas que hace, porque dice, bueno, así es el juego, ellos, los que manejan, los que controlan este juego, los que le dan forma al juego que están jugando todos, también se lo justifican de cierta forma. Dicen, bueno, pero esta es la naturaleza humana. Por eso no puede haber comunismo. Porque imagínate, si todos fuéramos iguales, bueno, sería un caos y todos estarían traicionando a los demás, porque así es el ser humano. Y Y esto lamiendo es... dulces para sobrevivir. ¿Cómo? Lamiendo dulces para Lamiendo sobrevivir. dulces para sobrevivir, ponele. No es así. Pero sí es esa visión. Esa visión es que llevados convertidos en animales, como dice uno de los VIPs en algún momento, que Mm. de este juego ustedes son los caballos, convertidos cuando en el momento que vos les quitas toda justificación y todo contexto social, sí, los humanos se van a convertir en animales, que es un poco lo que descubre Flanagan, lo que dice Flanagan, pero para Flanagan es algo positivo, mientras que acá es algo negativo. Acá los que manejan el juego tampoco son paragones de la moral, ninguno de ellos, ni lo dicen, pero ellos sienten que, de la misma forma que Sang-woo cree que en su actitud de superioridad Mm. está la verdadera superioridad, Sí. estos VIPs creen que en su amoralidad está la visión, está el realismo y que ellos tienen lo que tienen y se merecen lo que tienen porque son los que son capaces de ver cómo es realmente la gente. Y el momento y lo complicado de Ilnam, del viejo, es que se da cuenta que Gijun y él son de cierta forma la misma persona, que la única diferencia que tienen es que uno tiene plata y el otro no. Y eso es por eso lo vuelve a llamar, por eso se indigna cuando no agarra la plata, porque lo vuelve a probar, lo vuelve a probar. Dice, bueno, Sí, eso fue muy interesante. claro, está como diciendo, bueno, esta prueba no salió bien, el juego del calamar, necesito volverte a probar. A ver, si ganaste, vas a agarrar la plata, seguro vas a agarrar la plata, no la agarra. Si venís acá y te hago un nuevo desafío más, ¿me vas a matar? No me mata. Vemos al tipo este que se está muriendo afuera. ¿Vas a apostar? Y apuesta a favor de la compasión. Y esto es lo que lo vuelve loco a Islam. Y por supuesto, decide volver y decide no irse. Porque está ¿Qué, esa. qué crees que representa, si es que representa algo, ese cambio de look radical pelirrojo para Gijón? Es la sangre, por supuesto. O sea, para Gijón, la diferencia entre Gijón y los demás es que, es que es que los otros tienen esa mentalidad de que todos estos murieron para que yo pueda sobrevivir. Y Hun nunca tiene eso. Hun no quiere Mm. tocar la plata porque Mm. la plata, cada 100 millones de won está representando una vida. Una vida, exactamente. Eh, y él no quiere olvidarse, no quiere gastar esa plata porque gastar esa plata es lo único que dejaron estas personas. Él no quiere matar ese recuerdo, él no quiere limpiar sus pecados, nunca. Él tiene ese estrés postraumático, él no toca esa plata, él se tiñe el pelo de rojo, aun cuando empieza a tocar para decir, bueno, la plata de Sang-woo va para Sang-woo y la plata de Sae-byok va para Sae-byok, Sí, para va el para el hermanito. hermano de Sí. Sae-byok. Cuando dice, bueno, mi responsabilidad no es sufrir, sino mi responsabilidad es hacer algo al respecto. Y no es que va, y no sabemos lo que va a hacer al final, pero ese es el pelo rojo. El pelo rojo es, esto pasó y nunca me voy a olvidar de esto. Mm. Y eso es lo que lo hace, aún con sus fallas y aún con sus errores, lo hace un héroe. Y creo que es un héroe bien interesante, bien sólido y realmente tengo muchas ganas de ver una secuela, principalmente porque quiero pasar un rato más con Gijun porque me cae bien. Tengo muchas ganas de ver una secuela también. Lástima que hasta ahora sabemos que va a tardar un poquito en llegar, porque el director y creador y guionista de la serie, que fue el que dirigió todos los episodios y escribió los episodios, está haciendo una película actualmente, ¿no? Entonces todavía falta para que veamos una segunda temporada de Juego del Calamar, pero hay muchas ganas. No sé si me tienes algo para preguntarme antes de finalizar.
Lo que me Es acabas de difícil, contestar, es quizás. difícil. Es difícil cuando ya hemos hecho el spoiler completo de la serie. No, no por eso, pero aparte hicimos el spoiler de que lo que acabas de decir es quiero ver una secuela. Quiero ver una Entonces, secuela. ¿qué te Ok. puedo decir? ¿Vas a ver una secuela, Edu, Si del la juego del hacen, calamar? y anhelo que la hagan, la voy a ¿Mm? ver. Y también voy a seguir. Es más, te pregunto, ¿tiene alguna otra cosa que valga la pena ver ya hecha este director? Tiene una película buenísima que se llama Los Silenciados. Una película que fue un fenómeno en Corea, La voy a ver. porque contó una historia de abuso adolescente en colegios que fue recontra fuerte. Todo el mundo habló de eso. Y está Guyun, justamente, que es amigo de él. La voy a ver. La voy a ver. Tenlo por seguro. Aquí mismo me lo estoy dejando Excelente película. Nada que ver, pero anotadito. nada que ver con el juego de calamar. Muy, muy buena. Y supuestamente es muy buena Fortress, pero esa sí no la vi. Ok, bueno, ya tengo dos cositas para ver, porque hay que seguir con la onda. Confío ya en este cineasta, autor, tengo mucha curiosidad por ver más de sus trabajos. Y sí, tengo curiosidad de ver la secuela del Juego del Calamar para ver cómo continúa específicamente la historia de Gi-hun. El policía sabemos que no se murió, le dio el tiro aquí, claramente, Sí, sí, no le es tiró a un matar. clásico del cine de acción. Es un clásico del cine de acción, pero también tengo curiosidad y miedo al mismo tiempo, pero más curiosidad que nada de ver qué va a hacer Netflix con esta franquicia y cómo la va a expandir, ¿no? Yo Además, muero por ver las internacionales. muero por ver por las internacionales y además sabemos que estaba muy de moda para Netflix eso de hacer internacionales. De hecho, próximamente, el año que viene, si no me equivoco, se estrena La Casa de Papel versión coreana. Así En diciembre. que, sí, en diciembre. Sí, sí. Ay, mira. Ya tengo algo para ver en diciembre también, junto con The Witcher. Buenísimo. Creo que esto ha sido un muy lindo episodio final de temporada. Final de temporada porque no vamos a hacer más Reboot Recomienda a lo largo de 2021, lo cual no quiere decir que no tengamos otros planes para lo largo de 2021, lo que queda de 2021. Y el año que viene ya veremos con qué regresamos, ya veremos con qué recomendaciones, con más cosas que descubramos entre nosotros y con los que nos escuchan. Fichi, como siempre, encantadísimo y disfruté mucho este episodio full spoilers. Es lindo el full spoiler. Espero que lo hagamos muy pronto. Creo que alguna excusa vamos a tener. Seguramente, 100% seguro. Un abrazo y muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.